licenciada en Formación Garrido San Juan María Fernández, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El tema del que les voy a hablar es del constitucionalismo mexicano, de la materia en curso, Ley Suprema del Derecho Constitucional, por el licenciado José Alejandro Chávez Guzmán. El constitucionalismo mexicano. La etapa más importante del constitucionalismo mexicano fue precisamente con la historia de México independiente. Aspectos generales de las leyes fundamentales federalistas. Desde 1821, de 1824 se copió la Constitución de Norteamérica. Influencia de la Iglesia Católica. En 1836, la Ley Centralista de 1847, inclusión del amparo. 1843, tipo centralista. 1857, Ley Federalista de 1917, en donde se incorporó el sistema de construcción de las instituciones de nuestro sistema político. La Constitución en México es la norma fundamental o carta magna establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y entre los tres niveles diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal. Y entre todos aquellos y los ciudadanos, asimismo establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta. Y garantiza finalmente, en tanto que Pacto Social Supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo. México ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia. Desde que vino una nación libre e independiente, se ha dado, según el momento histórico y la circunstancia, varias constituciones hasta llegar a la que nos rige en la actualidad, que es la Constitución de 1917, que se caracterizó por la inclusión de las garantías individuales, un sistema bicameral, ejecución de amparo, municipio libre, la educación laica, la materia agraria, la materia laboral, iglesia y estado, presidencialismo, por lo que se promulgó el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 1 de mayo de 1917, que ya tiene 100 años. Las historias de las constituciones en México por Emiliano Rabasán. Emiliano Rabasán nos hace un estudio sobre lo que él considera como constituciones en México desde el momento de la independencia hasta la actual. En primer lugar, excluye la Constitución de Apatzingán, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba como constituciones, ya que si bien establecieron la forma del gobierno y declaraban la soberanía popular, no se le puede llamar Constitución mexicana a esos mismos que llaman a un rey de ultramar para reconocerlo como jefe de Estado. Entonces, él considera como Constitución la que a partir de la independencia y que emanando de un constituyente reúna las siguientes características. La primera, que hubiera tenido alguna vigencia temporal. La segunda, que haya tenido un regido en la totalidad o gran parte del territorio mexicano. La tercera, un rompimiento brusco con el pasado, sobre todo lo que se refiere a la forma de gobierno. La cuarta, que haya aportado algo nuevo o distinto en el ámbito constitucional. Dentro de estas características, él considera los siguientes como constituciones. La primera, que es el acta constitutiva de la Federación Mexicana de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. La segunda, las bases y leyes constitucionales 1835-1836 y las bases orgánicas de 1843. La tercera es el acta constitutiva y las reformas de 1847. La cuarta, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Y la quinta, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
Sin embargo, él no excluye los proyectos, las actas y los votos, etcétera, que fueron base para las constituciones posteriores. Tal es el caso de la Constitución de Apatzingán, la cual señalaba la soberanía popular y los derechos humanos en su parte dogmática. Establecía los fundamentales órganos estatales supremos como el Congreso, Gobierno y Tribunal de Justicia mexicanos en su gran parte orgánica. Sin embargo, fue vaga e inoperante. La Constitución de 1824 se empieza por las críticas que se le hicieron de ser una copia de la norteamericana, con algunas tradiciones españolas para hacer la mexicana. Emiliano Rabasa, en lugar de criticarlo, él aplaude el acopio de las ideas más avanzadas del pensamiento liberal del siglo XVIII, las mejores doctrinas constitucionales. Por lo tanto, su mayor aportación al constitucionalismo mexicano es el hacer a México una república representativa y popular. Con razones para instituir el federalismo, Rabasa nos da dos principales. Primero que nada, la influencia de Estados Unidos, que siendo el primer país en independizarse de Europa, instituyó su federalismo en tiempos remotos. Y en segundo lugar, el hecho de que México estuviera sometido al centralismo español por tantos años, y que la Constitución de Cádiz se incluyeran las tesis de Montesquieu. La Constitución de 1824 instituyó a México como un país independiente y soberano. Sin embargo, Emiliano Rabasa destaca la pugna interna por el federalismo liberal contra el centralismo conservador que se dio en esa época. La caída del federalismo, que estaba a manos de Antonio López de Santana, que junto con los seguidores conservadores hicieron que México regresara a un centralismo irresponsable ante el pueblo, eligiéndose 11 veces como presidente de la nación. Sin embargo, al ser tomado prisionero durante el conflicto que hubo con Texas, intercambió la independencia de ese territorio por su vida. En contraposición a Santana se encuentra Valentín Gómez Farías, que fue un vicepresidente de México. Puso gran interés en materia educativa y más temas que de corte liberal. De todas maneras, Gómez Farías se hizo enemigo de la facción conservadora. Apoyó nuevamente a Santana como la única salvación para México. Se destacan posteriormente las bases orgánicas de 1843, que ponen fin a las leyes constitucionales y que no solo se limitó a reorganizar la nación, sino que se formuló un nuevo ordenamiento constitucional, y así desapareció el supremo poder conservador, aunque aún con base de corte central. Él mismo, Santana, al ver la situación en la que vivía México, enfrentando invasiones, el intento de secesión yucateca, la guerra de los pasteles, se pronunció liberal, federalista y en contra de toda monarquía. Se convocó a un nuevo Congreso Constituyente, el cual decidió restablecer la Constitución de 1824 y su acta constitutiva, añadiéndole también un acta constitutiva y de reformas. Destacan en este acto Mariano Otero, que con su voto particular logró las reformas a la Constitución, entre otras, la federalización del juicio de amparo y otra garantía de ciudadano mexicano que hasta la fecha son vigentes. México continuaba en conflicto la anexión de Texas y otros estados
Estados Unidos redujeron a México por una indemnización de 15 millones de pesos y provocaron una mayor desestabilidad nacional. Santana fue removido de su cargo para 1957. En aras el plan de Ayutla se creó un nuevo Congreso Constituyente que se enfrentó a dos cuestiones principales: definir el nuevo ordenamiento constitucional o restaurar el de 24. Y por otra parte, el asunto de la libertad religiosa. En primer término se decidió la creación de un nuevo ordenamiento sin volver al de 1824, y la libertad religiosa se plasmó en el proyecto del artículo 15 después de muchos y difíciles debates. Según Emiliano Rabasa, el constituyente del 57 ha sido el más ilustrado de nuestra historia política, tomando en cuenta las teorías de filósofos griegos y políticos romanos, entre otros, aparte de los pensadores extranjeros. También se citaron pensadores mexicanos como Miguel Ramos Arizpe o José María Luis Mora. En resumen, el contenido final de esta nueva constitución se puede dividir en 5. La primera parte, que los derechos del hombre, estos están establecidos en los primeros 35 artículos y que se resumen en que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En segundo, la soberanía nacional reside esencial y originalmente del pueblo. La tercera, que es un sistema unicameral, el poder legislativo se encontraba depositado en una sola asamblea, atendiendo a que el Senado estaba descreditado y solo alentaba el proceso de formación de leyes. El cuarto, que es el amparo, para resolver las controversias en las que se violan los derechos del hombre por la autoridad. El quinto, el juicio político. Se crearon procesos para enjuiciar a servidores públicos para asegurar su responsabilidad. Esta constitución contenía todos los elementos liberales del siglo XIX y tendía a ser conciliatoria y se identificaba como progresista. Por último, trata sobre la Constitución de 1917. Esta se considera una nueva constitución, viendo una reforma de las de 1857, ya que si bien conserva sus principios de soberanía popular, forma de gobierno y división de poderes, adicionó los valores y de acuerdo a estos creó instituciones económicas y sociales a beneficios del pueblo. Un dato que considero desafortunadamente interesante es el hecho de que, como comenta Rabasa, parece ser característico de las grandes revoluciones el devorar a sus propios líderes. En Francia, en Rusia y en México fueron Villa, Zapata, Carranza y Obregón. En síntesis, el contenido de esta constitución fue el siguiente. El primero, que las garantías individuales de la constitución de 1957, segundo las reformas políticas consiguientes, que fue el vicepresidente, que fue la reelección. La tercera, las adiciones sociales de los artículos 3, 27, 123 y el 130. Emiliano Rabasa nos propone una nueva manera de ver la historia de México desde la perspectiva política de las constituciones, la cual a mí me intrigó y interesó,
ya que nunca podemos saber bien a fondo cuáles son las razones tras los cambios sociales, y Rabasa no solo se limita a mencionar las reformas de nuestra política, sino que también a investigar los ideales y un poquito más información que hay sobre ellas. Y pues bueno, con esto termino mi explicación y gracias por su atención.